Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Torrent. Primeramente, muy agradecido por todo el apoyo que han dado a nuestro ministerio en la Iglesia Palabra de Vida, allá en Venezuela, específicamente en la ciudad de Coro, Estado Falcón. Muchísimas gracias, Pastor Arnold, por la oportunidad que me brinda de compartir con su congregación. De verdad, tanto para mí como para mi esposa, ha sido una tremenda bendición poder contar con su apoyo. Y es realmente un privilegio y una bendición poder compartirles la palabra de Dios. Vamos a comenzar yendo en nuestras Biblias al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Vamos a estar buscando el capítulo 4, versículo 35 al 41. Si no me escuchó, le repito, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al versículo 41. El Evangelio de Marcos es un evangelio bastante especial. Marcos quería compartir el evangelio de salvación con los gentiles, específicamente los romanos. Y por eso, guiado por el Espíritu Santo, se encarga de ordenar una serie de historias, enseñanzas, que están diseñadas para ayudarnos a entender que Jesucristo, el hombre que fue crucificado y resucitado, es realmente el único verdadero Hijo de Dios. Ahora, vamos a estar profundizando en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Quizá no es primera vez que usted lee este pasaje o que usted escucha un mensaje sobre esta porción. Pero quiero pedirle que vamos a concentrarnos acá en esta poderosa historia, que está diseñada para ayudarnos a entender cómo el Señor puede utilizar situaciones difíciles, problemáticas, conflictivas, para mostrar su identidad, para mostrar su poder, para avivar nuestra fe y ayudarnos a tener el impulso para alcanzar su voluntad. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego en este momento que seas tú poniendo las palabras y las acciones en mi persona para poder compartir eficazmente este mensaje. Señor, yo no tengo nada que aportar, soy un siervo inútil, pero ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar. Ayúdanos a tener un corazón manso, ayúdanos a tener un corazón humilde que no te resista, sino que más bien acepte tu palabra. Te lo ruego, mi Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, el mensaje que voy a compartir con usted lo he titulado ¿por qué Jesús me llevó a la tormenta? Y
vamos a buscar responder esta pregunta a través del texto bíblico. Nuevamente le repito, ¿por qué Jesús me llevó a la tormenta? Normalmente vemos este pasaje y tenemos de repente la idea automática de que, bueno, estaba el Señor en la orilla. De repente fue con sus discípulos y justo el día que ellos, o mejor dicho, la noche que ellos fueron, justo en ese momento cayó la tormenta. Y a veces vemos esto como si fuese una especie de casualidad, una especie de coincidencia. Pero yo quiero que usted comprenda, Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es Dios de coincidencias. Cada cosa que Él permite, cada cosa que Él hace, tiene su dirección y tiene un propósito. Por eso vamos a estar viendo algunos puntos. Recuerde, estamos estudiando por qué Jesús me llevó a la tormenta. Y vamos a ver el primer punto. Punto número 1. Jesús llevó a sus discípulos a la tormenta. Si se fija, el versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad y viento. Ahora, comprenda esto. ¿De quién fue la idea de vamos al mar en la barca? No fue idea de Pedro, no fue idea de Juan, no fue idea de Jacobo, no fue idea de Judas Iscariote. La idea vino de Jesús. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que tenemos hasta aplicaciones que de alguna manera pueden dar pronósticos del tiempo. Y hoy en día ha avanzado tanto la cosa que de repente usted agarra una aplicación y le dicen: a las 10 de la mañana vamos a tener este sol, este viento, esta temperatura. Pero a las 6 de la tarde vamos a tener este sol, este viento y esta temperatura. Y tú puedes saber cómo va a estar el clima toda la semana. Y es una aplicación. Y es simple y llanamente tecnología. Pero comprende una cosa. Cristo Jesús va más allá de una aplicación. Cristo Jesús va más allá de tecnología. Cristo Jesús creó la naturaleza. Si alguien sabía que iba a ocurrir una tormenta, era Cristo. Porque Él es el Dios que creó. Él es el Verbo. Él es el Verbo que creó todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese podido ser hecho. De manera que, ¿quién le da dirección al viento? El Señor. ¿Quién mueve las nubes? El Señor. ¿Quién le dice a los rayos dónde descender? Comprenda que es el Señor. De manera que cuando Cristo Jesús decide tomar a sus discípulos, ponerlos en la barca e ir al mar, Él sabía, viene una tormenta. ¡Ey! Si Cristo sabía que venía una tormenta, ¿por qué se le ocurrió la idea de llevar a sus discípulos justo al lugar donde va a ocurrir la tormenta? Quizá en este momento, humanamente pudiéramos pensar: el Señor Jesucristo sí es imprudente. Sabía que venía una tormenta y nos lanzó a la tormenta. Comprenda, no es imprudencia. Como le dije, Dios no es Dios de casualidades. Él tiene un propósito. Y cuando es Cristo Jesús quien nos dirige completamente hacia la tormenta, Él tiene una razón. El problema es que hoy en día los cristianos nos hemos distanciado de la manera de pensar de Dios que está expuesta en la Biblia. Hoy en día hemos aceptado la filosofía de que una buena vida, una vida perfecta, es una vida donde no hay dificultades, donde todo sale bien, donde todo es fácil de resolver.
Pero la realidad es que las dificultades, los conflictos, incluso el sufrimiento, son herramientas de Cristo Jesús para moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. Y que de esa manera, pasando por estos momentos, nosotros seamos capaces de ser guiados por el Espíritu Santo y mostrar la obra que Dios está haciendo en nosotros. De manera que no te sorprenda que venga una tormenta a tu vida. Más bien, está consciente de que en algún momento Cristo Jesús te va a guiar directamente hacia la tormenta. Pudiéramos examinar lo que estamos viviendo en este momento y fácilmente relacionarnos. Quizá en este momento, o quizás no, en este momento hemos entrado a una tormenta. Ha sido Dios quien ha permitido esta situación. Ha sido Él quien nos ha conducido exactamente a este tiempo. ¿Pero con qué propósito? Recuerde, estamos estudiando por qué Jesús me llevó a la tormenta. Primeramente, número 1, Jesús llevó a sus discípulos a la tormenta. Punto número 2. Lo encontramos en el versículo 37. Cristo permitió que sus discípulos experimentaran la tormenta. En el versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Comprenda, cuando la Biblia nos dice que ellos, estando en la barca, vino una tormenta, no es algo metafórico, no es una ilustración. Realmente ellos experimentaron a 100% una tormenta. Fíjese estos pequeños detalles que nos da la Biblia. Se levantó una gran tempestad de viento. Los discípulos estaban en una barca que de repente comenzó a ser arrastrada por un poderoso viento. Miraban hacia las nubes y estaba todo oscuro por la tormenta. No es simbología, realmente ellos vieron cómo el viento arrastraba completamente el mar. Otro detalle que se nos da, y echaba las olas en la barca. Imagínense, el mar había crecido tanto que las olas podían entrar completamente en la barca. Ahora, por lo menos 4 de los apóstoles eran hombres pescadores. Eran hombres que estaban acostumbrados a andar en el mar. Pero aún ellos experimentaron temor, experimentaron miedo por lo que estaban enfrentando en ese momento. Cristo Jesús les permitió experimentar la tormenta. Hermano, Cristo Jesús también va a permitir que tú experimentes el efecto completo de la tormenta. Quizá para ti no va a ser un viento, el agua no se te va a meter en la casa, pero quizá tú sí vas a tener que experimentar el ataque de un enemigo. Quizá tú vas a tener que experimentar un problema de salud que realmente te va a traer inseguridad, te va a traer conflicto, te va a traer ansiedad. Y comprende, sigue siendo parte del proceso. Ahora, hay algo extremadamente curioso en esta narración. La Biblia nos dice que había una gran tempestad, nos dice que habían olas grandes, que incluso estaban anegando, estaban hundiendo el barco. Y el versículo 38 curiosamente nos dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¡Wow! ¿Quién lo diría? El Señor Jesús tiene un sueño profundo.
Es tremendo. Había una tormenta y el Señor estaba durmiendo. Quizá voy a darle una pequeña ayuda visual. Imaginemos cómo era la barca, cómo era posible que él estuviese durmiendo en una barca ante una tormenta. O sea, ¿cómo pudo dormir en la barca? La realidad es que esas barcas, en uno de sus extremos, tenían como un compartimiento que funcionaba como una pequeña habitación. De manera que el Señor Jesús podía entrar en ese espacio y estar cubierto de la lluvia, del agua, y quizá eso le permitió dormir. Y no se confunda. Aunque aquí nos menciona que Cristo Jesús, o sea, en su forma humana estaba durmiendo, la Biblia nos da la certeza, la Biblia nos da la garantía de que Dios siempre está vigilando. Dios es el vigilante que nunca duerme. En su omnisciencia, en su omnipresencia, Él siempre está allí para el momento exacto en el que le necesitamos. Pero comprenda, Jesús, nuestro Dios, no está buscando cumplir tu propósito, está buscando cumplir sus propósitos. A veces, como las cosas no salen como yo pensaba, como yo quería, como yo esperaba, miramos a Dios como si Él hubiese fallado. Y quizá no lo decimos, quizá no lo expresamos con palabras, pero en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra alma, surgen las preguntas: ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me ha venido esto a mí? Y estás allí en medio de la tormenta, mirando el viento, mirando el mar, mirando el cielo oscuro, y tu único pensamiento es: ¿qué ha pasado contigo, Señor? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no resuelves esto? ¿Por qué simple y llanamente no lo desapareces? Los discípulos experimentaron la tormenta, al punto que llegaron a un momento en que, aún siendo hombres que estaban acostumbrados a la pesca y estaban acostumbrados a navegar el mar, llegó un momento en que ellos mismos dijeron: no sé qué hacer. Llegó un momento en que ellos dijeron: me rindo. Si sigo intentando con lo que sé, con mi propia fuerza, este barco se va a hundir. Vamos a morir aquí. Y en el momento en el que el versículo 39 nos dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto es tremendo, porque los apóstoles están expresando lo que esta situación les ha hecho sentir y les ha hecho pensar. Fíjese bien la pregunta que ellos están haciendo: ¿no tienes cuidado que perecemos? Si algún venezolano hubiese estado en esa barca en ese momento, ese venezolano hubiese dicho: Señor, es que no te importa que nos vamos a morir. Pero fíjese, no tienes cuidado. Es una manera, es una forma de preguntarle al Señor: Señor, ¿es que acaso no te importa lo que me está pasando? Señor, ¿es que acaso no te importa que hay una amenaza de coronavirus? Señor, ¿es que no te importa que esto va a complicar mi trabajo? Señor, ¿es que no te importa que la situación que tengo va a complicar mi familia? Señor, ¿es que no te importa mi vida? Hay que replantearnos cuál es la respuesta
a esa pregunta. En los momentos que usted se siente así, en los momentos que usted piensa así, usted tiene que dar una respuesta a esa pregunta. Señor, ¿no tienes cuidado? ¿No te importa lo que me está pasando? Y seamos sinceros, poniendo nuestra dificultad a un lado, poniendo nuestro problema a un lado, poniendo nuestra tormenta en pausa por un momento, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Tanto usted como yo sabemos que la respuesta es que a Cristo Jesús le importa nuestra vida. Él nos ama. Y nos ama con un amor eterno e inagotable. Pero el Señor sabe que nosotros necesitamos pasar por situaciones que nos ayuden a experimentar su palabra. Comprende una cosa, Cristo Jesús nunca prometió una vida feliz y color de rosa en este mundo. Eche cabeza un momentico. ¿Qué es lo que Cristo Jesús nos dice de este mundo? En el Evangelio de Juan el Señor dice, en este mundo tendréis aflicción. Señor, pero yo no quiero aflicción. ¿Pero qué dijo el Señor? En este mundo tendréis aflicción. Comprenda, vivimos en un mundo dañado. Vivimos en un mundo corrupto. Vivimos en un mundo pervertido. Vivimos en un mundo que se echó a perder. Por eso ten cuidado si te sientes cómodo en este mundo siendo cristiano. Porque qué tremendo esto. Cristo Jesús quiere sacarte de este mundo. Ten cuidado si tú te quieres quedar en él. Pero eso es un bono, eso es un regalo. Vamos seguimos con el punto. Comprende una cosa. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta vida no tiene garantía de que todo va a salir como nosotros queremos, como nosotros deseamos, como lo hemos planificado. Pero Cristo Jesús nos está diciendo, yo puedo ayudarte a vencer porque yo he vencido a este mundo. Y esa es la razón por la que Cristo Jesús no veía peligro estando en la tormenta. Sus discípulos sentían que se iban a morir. Señor, por favor, ayúdanos. No te importa que vamos a morir. Pero el Señor dormía porque él sabía, este no es el fin. El Señor estaba tranquilo porque él decía, yo sé que vamos a salir de esta tormenta. Ahora, algo que los discípulos debieron haber notado es, si el Señor está tranquilo, durmiendo, ¿deberíamos nosotros tener miedo? Fíjese bien, si el Señor estaba tan tranquilo, al punto de que era capaz de dormir en la tormenta, ¿debían los discípulos tener miedo? ¿No debieron más bien hacerse la pregunta, ¿por qué el Señor está tan tranquilo? ¿Por qué el Señor está tan confiado al punto de que puede dormir? Fíjese esto. Cuando los discípulos no pudieron más, fueron y lo despertaron. Imagínense, el Señor durmiendo y de repente lo despiertan con este drama. Señor, nos vamos a morir. Puedo de repente imaginarme en la mente del Señor, ¿cómo que vamos a morir? Si yo tengo que ir a la cruz, tengo que resucitar, ustedes luego se tienen que convertir en los líderes de las primeras iglesias, llevar el evangelio a todas partes. ¿Cómo que vamos a morir? Puedo imaginarme de repente el Señor pensando esto. Pero luego de que ellos experimentaron la tormenta,
el Señor les permitió experimentar algo más. Y ahí es cuando vamos al tercer punto. Cristo mostró su poder a sus discípulos en la tormenta. En el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Imagínense ese momento impactante. O sea, esto sin duda alguna es un momento de película. El Señor se despertó, se levantó, caminó hacia la punta del barco y de repente dice, calla, enmudece. Como si el clima fuera un perro, como si el clima fuese un animal. O sea, el Señor trató a la tormenta como, mira, siéntate, da vuelta, da la patica. Como si, o sea, una simple y llana orden, calla, enmudece. Y tremendo el poder de Dios, que en el momento exacto que Él pronunció esa palabra, nos dice la Biblia, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Wow. A veces, con toda la tecnología que hay, de repente dice, mira, va a haber frío y de repente no lo hay. Mira, va a haber calor y de repente no lo hay. Mira, va a salir el sol y de repente no sale. Mira, va a llover y de repente no llueve. No, mira que este negocio, mire, eso es infalible. Haga lo que va a recibir dinero. Y de repente no sale bien. Cómprate esto, que si te lo compras, mira, eso es un negocio seguro, es una tremenda inversión. Y de repente las cosas no salen. Pero el tremendo poder de Cristo Jesús, que tan solamente habló y la tormenta automáticamente se calmó. Fíjese esto, Cristo Jesús permitió que sus discípulos entraran en la tormenta. Les permitió experimentar la tremenda dificultad y el tremendo problema de estar en la tormenta. Pero luego les permite ver su poder. De repente les permite ver cómo Él puede solucionar tan fácil un problema que ellos pensaron era tan intenso que les podía quitar la vida. Cristiano, cristiana, esto no es algo que Cristo Jesús solamente hizo con los 12 apóstoles. Comprende que tú tienes un Dios vivo y personal, que así como trató con los discípulos, trató con sus apóstoles, también quiere tratar contigo. También quiere vivir contigo. También quiere que tú puedas ver, tú puedas experimentar lo que significa tener una relación con Él. Y comprende que este tipo de situaciones es lo que te va a ayudar a darle testimonio a otros de lo verdadero, de lo real, de lo auténtico que es el Señor. Cuando un creyente puede experimentar el poder de Dios en su vida, créame que los que están a su alrededor van a ver cómo se manifestó el poder de Dios en ti. Pero comprende, si nunca entras a la tormenta, los que te acompañan, los que te rodean, nunca van a poder ver cómo el Señor te saca de ella. A veces, Dios nos permite estar en contacto con enfermedad. A veces Dios nos permite tener contacto con la escasez. A veces el Señor nos permite tener contacto con el dolor. A veces el Señor nos permite incluso estar cerca de la misma muerte. ¿Pero para qué lo hace?
para poder entrar, reaccionar, resolver Él la situación. Y que de esa manera podamos decir, Dios obró. Mira lo que Dios hizo. Estoy completamente convencido de que ha sido el Señor quien metió al mundo en esta tormenta. Pero estoy completamente convencido también de que nos ha permitido a nosotros como cristianos ser parte de esta tormenta. Porque vamos a experimentar el poder de Dios. Y esta es la oportunidad perfecta para que la gente vea la diferencia entre una persona que tiene una religión, una persona que tiene una filosofía hueca y vana, a una persona que tiene fe, que tiene espíritu y está en contacto con un Dios verdadero. De manera que esto nos ayuda a responder, ¿por qué Jesús me llevó a la tormenta? Fíjese, versículo 40. Luego que el Señor resolvió esta situación, el versículo 40 nos dice que el Señor hizo dos preguntas que son intensas, impactantes y creo que le moverían el piso a cualquier creyente. Pregunta número 1. ¿Por qué estáis así amedrentados? Amedrentados está hablando de básicamente una persona intimidada. Si de repente en su léxico normal usted no está acostumbrado a manejar, no, me siento amedrentado. De repente usted puede decir, estoy intimidado, tengo miedo. Ahora el Señor dice, ¿por qué estáis amedrentados? Te hago la pregunta, creyente, cristiano, cristiana. ¿Te ha amedrentado el coronavirus? No, pastor, para nada. Los 500 rollos de papel sanitario, eso, pura prudencia. Hermano, ¿tienes miedo de lo que pudiera pasar? No, pastor, solamente que llené una piscina de gel antibacterial. Compréndeme una cosa. Yo no estoy diciendo que es malo ser prudente. Hermano, de verdad, lávese las manos, guárdese, tenga medidas prudentes. Pero es muy fácil reconocer a una persona prudente y a una persona miedosa. Y esta tormenta está buenísima para que usted examine. ¿Realmente usted es una persona prudente o es usted una persona miedosa? El prudente viene, agarra, se lavó y ya, o sea, me lavé las manos. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, tengo cerradas las puertas, o sea, nadie está saliendo de la casa. ¿Qué más puedo hacer? El miedoso. Miren, no puede ver que alguien se ponga la mano en la nariz porque se tocó. Hay una diferencia entre el prudente y el miedoso. El prudente dice, bueno, si vamos a estar encerrados, vamos a calcular, vamos a ver qué vamos a comer, qué se necesita comprar. Y necesitamos esto, necesitamos esto y necesitamos esto. El miedoso, mire, el miedoso compró, mire, hasta comida para perros por si se nos acaba la comida, porque se me puede acabar la comida y si no tengo nada que comer, yo soy capaz de sobrevivir a base de perrarina, a base de comida para perros, a base de pienso que le dicen los españoles acá. Hermano, mire, si hay un país que en este momento no tiene problemas con el desabastecimiento, es España. Yo le digo, vengo de Venezuela, un lugar en donde sabemos que es escasez. Sabemos que es no tener. Y créanme que Dios ha permitido que ustedes tengan provisión acá para estar bien. Pero comprenda, ¿es usted un miedoso o es usted un prudente? El Señor le preguntó a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados?
Y es básicamente hacernos el examen. El Señor lo que les está diciendo es, ¿a qué le tienen ustedes más temor? ¿Le tienen más temor a la tormenta o me tienen más temor a mí? La respuesta correcta, Señor, te temo más a ti. El Señor pudiera decir, entonces, porque estás intimidado. Hermano, si tú dices que confías en el Señor, ¿qué es lo que tanto te asusta? Que me dé el virus. Hermano, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te da el virus? Lo peor que te puede pasar es que mueras. Pero tú eres cristiano. Pero tú eres salvo. O por lo menos eso espero. Si no lo eres, esta es una buena oportunidad para venir a Cristo y tener seguridad de vida eterna. Pero comprendan, lo peor que le puede pasar es que usted se muera. Y si se muere, usted va con el Señor. Ahora, cuando te das cuenta que lo peor que te puede pasar realmente sería una tremenda bendición, eso debería funcionar para que tú pierdas todo temor. El Señor le hace la pregunta a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? La idea era que ellos reaccionaran, si estamos con el Salvador, si estamos con el Hijo de Dios, si Él tiene un propósito con nosotros, ¿por qué le tenemos miedo a la tormenta? El Señor le prometió a sus discípulos, ustedes van a reinar conmigo para siempre. Entonces, si el plan era estar con el Señor y reinar con Él para siempre, ¿por qué le tenemos miedo a la tormenta? Tenerle miedo a la tormenta significa que no estás completamente seguro de que la parte de que vamos a reinar contigo para siempre se vaya a cumplir. Por eso es muy buena la pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? La segunda pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Si la primera era dura, esta segunda es más intensa. ¿Por qué no tenéis fe? Hermano, ¿qué es la fe? Fe es la confianza de que Dios es real y que su palabra es verdad. Cuando Él le dijo, ¿por qué no tienen fe? Lo que les está queriendo decir es, ¿por qué ustedes no confían en mí? ¿Cómo es que todavía ustedes no confían en lo que yo les estoy diciendo? Comprenda, a este punto los apóstoles ya habían visto al Señor Jesucristo obrar muchos milagros. Él les está diciendo, o sea, después de lo que han visto, después de lo que han vivido, ¿cómo en este momento no pueden confiar? ¿Cómo es que en este momento no pueden tener fe? Y por cierto, creyente, yo quiero que en este momento tú reacciones y examines que no es primera vez en tu vida que Dios te permite pasar por un momento de dificultad. Y si eres sabio, si eres honesto, si eres humilde, puedes repasar y decir, el Señor me libró de esto. El Señor también me libró de esto. El Señor también me libró de esto. Y si el Señor me libró de todas estas, Él va a seguir librándome. Si tú no puedes confiar en eso, entonces esta pregunta es válida para ti. ¿Cómo no tenéis fe? Ustedes viven en un país que ha pasado por enfermedades anteriormente, ha pasado por guerras que, miren, pusieron en riesgo todo lo que había aquí. Pero por la gracia de Dios, este país todavía sigue aquí. Entonces, si Dios ya libró a esta nación en veces anteriores, usted puede confiar, el Señor va a seguir librando. Le doy un testimonio. En Venezuela, desde el 2015, los venezolanos siempre dicen, el año que viene es el fin. Empezó problemas con el desabastecimiento y ¿qué dijeron? Venezuela se acabó, todos los venezolanos vamos a morir. Pero llegó el 2016 y todavía estábamos allá. Pero finalizando el 2016, no, se nos acabó la suerte. El 2017 es el final. Este hombre va a terminar de destrozar lo poco que queda. Nos vamos a morir. ¿Y sabe qué? Llegó el 2018 y todavía estamos allá.
y no, el 2019 eso vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Todavía estamos allá. Y ha llegado el 2020 y quizá le parezca cómico, pero mire, Venezuela ha pasado por dengue, Venezuela ha pasado por Zika, Venezuela ha pasado por chikungunya, que son 3 variedades de virus y enfermedades. Hemos pasado por un montón de cosas. Y luego de todas estas cosas, por lo menos los cristianos podemos decir, si Dios nos libró de todo esto, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dios no es Dios de venezolanos, Dios no es Dios de españoles, Dios es Dios de todos los que creen en Él. Y Él ha prometido que todos los que confíen en Él van a seguir adelante. Él ha dicho, porque yo vivo, vosotros viviréis. De manera que podemos mantener esta tremenda confianza en el Señor. Ahora, luego de estas 2 preguntas, esta narración termina con el versículo 41, diciendo: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escuche, el ministerio de Cristo es algo muy especial. Pero en su ministerio público, el Señor Jesucristo tenía el reto para con Israel de que Él no les podía decir: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ellos tenían que darse cuenta y creer. Ahora, como Él no decía: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, porque si usted ha leído los evangelios se va a encontrar en varias partes que hubo gente que reaccionó y dijo: tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo Él? No se lo digas a nadie. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? Cada persona debía darse cuenta por ver a Jesús, por conocerlo a Él. Ojo, una nota bien importante. Cuando el Señor estaba en Israel, le dijo a los israelitas: no le digas a nadie que yo soy el Cristo. Pero a nosotros, la iglesia, los gentiles, nos ha dicho: dile a todo el mundo que yo soy el Cristo. Entonces, usted como cristiano, usted debería estar ayudando a cada persona a conocer y a darse cuenta: Jesús es Dios, Él es el Salvador. Uno ahí de regalo. Pero fíjese, dice: ¿quién es este? Cualquiera diría: Jesús de Nazaret. Ellos ya tenían tiempo con el Señor y luego de ver esto, ellos dicen: ya va, yo como que no entendí, yo como que no la agarré, yo como que me tapé y no comprendí. ¿Quién es Él? Me imagino muchos discípulos dirían: yo pensaba que Él era un maestro, pero los maestros de sinagoga no te hacen estas cosas. ¿Quién es Él? Moisés abrió el mar, pero fue porque Dios le dijo. Yo pensaba que Él era un profeta como Moisés, pero está haciendo algo que supera a Moisés. ¿Quién es Él? Yo pensaba que, mira, que él era una religión. Yo pensaba que con Él íbamos a ir a algunas actividades, colaborar aquí y hacer allá, pero acaba de hacer algo que yo ni me esperaba, yo ni me imaginaba. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Quién es Él? Ellos dijeron: ya, vengan acá, reunión de grupo entre apóstoles, vamos a hacernos la pregunta acá: ¿quién es Él? Pues nosotros estamos pensando que Él es un hombre y lo estamos tratando como un hombre, pero Él está comportándose como Dios. Él está actuando como Dios. Pudiera imaginarme a los apóstoles de repente. Ustedes recuerdan que en Génesis dice que Dios dijo y se hizo. Ahora viene Él y dijo: calla, enmudece. Y la naturaleza reaccionó, justo como Génesis dice que Jehová de los ejércitos hacía. Entonces, ¿quién es Él? Qué tremendo, porque si nos hacemos la pregunta: ¿por qué Jesús me llevó a la tormenta? La respuesta es que me llevó para que yo pudiera conocerlo.
para que yo pudiera entenderlo, para que yo pudiera convencerme de lo real y de lo poderoso que Él es. Entonces, qué tremendo, porque no es que el Señor es malo y me llevó a la tormenta para sufrir de gratis. No, el Señor me llevó y me puso en esta tormenta porque era la única forma de ayudarme a entender verdaderamente quién es Él. Hoy en día, a los cristianos nos cuesta entender quién es Jesús. Decimos que Él es el Salvador, pero no entendemos que si Él es el Salvador, entonces nosotros tenemos que salir a predicar, como sea, donde sea, para anunciar que Él es el Salvador. Pero el hecho de que como cristianos guardemos tanto silencio para hablar de la salvación, para hablar del Evangelio, solamente muestra que nosotros todavía no entendemos que Él es el Salvador. Que tengamos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que nos sintamos solos, desprotegidos, ansiosos por un futuro incierto, solamente muestra que no entendemos quién es Él. Yo creo que este momento, fue algo que luego ayudó al apóstol Pedro a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, porque yo he estado contigo, he visto lo que tú has hecho, he visto tu poder y me doy cuenta, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Hermano, no le resistas a la tormenta. Deja que el Señor te lleve a ella. Cuando sientas que no puedes más, cuando sientes que tu fuerza ya se acabó, reconócele. Señor, no puedo más. Señor, hasta aquí llego yo. Señor, obra tú. El Señor va a obrar, te va a mostrar su poder. Pero después de ahí tú tienes que reaccionar. Tú tienes que comprender quién es Él. Y levantarte en fe. Y aprender a ir cada vez más lejos por el Dios verdadero. Tenemos una oportunidad de oro para dar testimonio, para mostrarles a otros que sí es diferente tener a un Dios verdadero. Hoy en día el religioso va y le pide a su santo y le pide a su figura, pero aunque lo hace, como es simple y llanamente una religión, no tiene verdadera seguridad. Podemos ver a los filósofos repitiendo todos esos argumentos, pero cuando viene el momento de la verdad, no saben qué creer, no saben en qué confiar. Y es aquí cuando los creyentes podemos venir al frente y mostrar en medio de esta tormenta, yo tengo un Dios que me va a sostener, que me va a ayudar a estar firme hasta que ella pase. Hermano, hermana, estamos pasando por la tormenta. Es el momento de venir al Señor, de rendirnos a Él, de ver su poder. Y viendo su poder, avivemos nuestros corazones, encendamos más nuestro espíritu, para que seamos firmes y leales a nuestro Dios. Creo que ha llegado el momento de que usted examine qué es lo que Dios quiere hablar a su vida a través de este mensaje, a través de esta porción de la Biblia. Examine en este momento, Señor, ¿por qué me permitiste escuchar este mensaje? ¿Qué quieres tratar en mi vida? Tengo una fe sana, una fe que va en aumento. Estoy siendo intimidado por las cosas que pasan a mi alrededor.
examine, Señor, te entiendo, te conozco. Permita que el Señor le lleve a la tormenta. Él le mostrará su poder. Y en este momento, hermano, con lo que Dios haya hablado a tu vida, creo que es el momento de venir a la oración. Creo que es el momento de que, estando allí donde estás, cierres tus ojos, te inclines al Señor y habla con Él. Pídele que sea tu Dios en medio de la tormenta. El Señor les bendiga. Solo tú conoces mi caminar, extiendes tu mano para levantar. Por tu amor hoy puedo estar de pie. Afirmas mis pasos con tu poder. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú. El que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, eres tú. Solo tú conoces mi corazón. Cuánto te anhela mi carne y mi ser, me ha ayudado en tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, que me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor. Auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad. 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 Auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda, el que me guarda y me alienta, que me cubre de
mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, mi pronto auxilio en la tormenta, has sido tú el que me guarda y me alienta, que me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, eres tú. Has sido tú.